Ya. La anterior vez hemos visto un poco de la teoría, ¿sí? También hemos visto el manejo de algunas tablas, ¿sí? Con el concepto de cosecha de agua y de lluvia, porque tiene relación con el tema del drenaje pluvial, ya que nosotros hemos dividido la edificación en lo que es el drenaje o alcantarillado pluvial en dos partes. Una sería la parte de la cubierta, ¿sí? Y esa parte no lo hemos mandado directamente al alcantarillado público, sino que lo hemos recolectado, lo hemos cosechado, ¿sí? La parte del techo, y en el caso de tener balcones, terrazas, ¿sí? Pero ahora corresponde recolectar el agua de piso, que también cae por precipitación pluvial, por lluvia, y la tenemos que mandar al alcantarillado público, pluvial. Entonces hemos visto que tenemos que partir de unas tablas que ya las hemos conocido. Hemos visto que hay dos tipos de sumideros que podemos manejar, que son los lineales, ¿sí? Ya que tienen una sección, pueden ser una sección rectangular, que es la más fácil de construir, y tener su rejilla a lo largo o ancho de de nuestro garaje, de nuestra calzada, ¿sí? O podemos tener de sección semicircular, que también tenemos tablas para el dimensionamiento, que ya vamos a ver el ejemplo. Y también podemos tener sumideros puntuales con rejillas, ¿sí? Esos a nivel de piso, pero obviamente estos sumideros puntuales van a recoger en las cuatro direcciones, ¿sí? Derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿sí? Tienen que recolectar y tenemos que darle pendiente, ¿sí? A ese piso. A diferencia de lo que es las rejillas lineales, que solo tienen a ambos lados la pendiente, ¿sí? En dirección al sumidero lineal. Lo que la anterior vez nos hemos olvidado es ver el consejo o el mensaje. Y el mensaje vamos a empezar ahora primeramente, ¿sí? Y el mensaje dice: Dios siempre está disponible, Él siempre está escuchando, Él siempre está ahí para ti. Anónimo. Ahora vamos a hacer uso de lo que es el Excel y también de nuestro ejemplo. Como verán, aquí tenemos el mismo ejemplo que hemos ido manejando a lo largo de toda la materia, que es una casa, una vivienda tipo de 2 plantas. En este caso, ya no nos interesa el tema de las instalaciones internas de la vivienda, ya que hemos recolectado lo que es el alcantarillado sanitario. Ahora lo que nos interesa es el tema del exterior, ¿sí? Ya que estamos viendo el alcantarillado pluvial. En este caso ya hemos visto lo que es la cubierta, ¿sí? La cubierta de toda esta vivienda, ¿sí? Ya la hemos visto, la hemos cosechado, todo el agua que ha caído en la cubierta, y en el caso de si fuera terraza también, balcones también, hemos cosechado esa agua de lluvia y la hemos utilizado para disminuir el consumo de agua potable dentro de nuestra vivienda, ¿sí? Y hacer uso sostenible de nuestra vivienda. Ahora lo que corresponde es manejar el agua exterior. En este dibujo o en este gráfico de esta vivienda de ejemplo, tenemos en el exterior, por ejemplo, aquí tenemos un sumidero, ¿sí? Tenemos aquí otro sumidero, tenemos otro sumidero puntual, tenemos en realidad 3 sumideros puntuales y tenemos un sumidero lineal. Y esta sería, digamos, el área externa, ¿sí? Esto lo voy a marcar. Aquí tenemos esta área, que sería tal vez el jardín, el patio, entonces tenemos esta área que es un área externa, que también está al descubierto, a la intemperie. Entonces está recibiendo
Si llueve, tenemos una precipitación, entonces va a caer y va a acumular agua, ¿sí? Entonces nosotros queremos evitar eso para que posteriormente nos podamos inundar, ¿sí? En nuestra vivienda, ya que puede aumentar esa cantidad de agua como les he mostrado en la teoría. Entonces la idea es que esa agua la conduzcamos, ¿sí? En este caso tenemos un patio jardín, que es la parte delantera, y tenemos en la parte lateral, ¿sí? Tenemos un parqueo, y en este parqueo hemos podido dividir y hemos colocado, según a criterio, un sumidero puntual y un sumidero tipo canal, tipo lineal, ¿ya? Ahí tenemos la disposición. Entonces, en función a esa disposición que yo haga de mis sumideros, ¿sí? Entonces también voy a tener un área de aporte, ¿ya? Por ejemplo, aquí estoy colocando aquí un sumidero, ¿sí? Aquí igual, estoy colocando un sumidero, aquí estoy colocando un sumidero y aquí estoy colocando uno lineal, ¿sí? Tengo 3 puntuales y uno lineal, ¿sí? Entonces a estos les voy a poner nombres. Puede ser este el sumidero 1, este el sumidero 2, este puede ser el sumidero 3 y este el sumidero 4, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es dividir esa área descubierta que está afuera, ¿sí? Para que sea recolectada a través de mis sumideros. Entonces voy a dividir. Entonces en este caso divido aquí y digo todo este rectángulo de aquí va a llegar a este sumidero. Entonces aquí voy a tener el ingreso del agua, ¿sí? Obviamente eso lo voy a hacer constructivamente cuando le dé la pendiente a mi piso. Lo mismo hago aquí. Entonces aquí ya tengo el sumidero 2. Entonces igual le voy a dar una pendiente que va a direccionar todas las aguas de mi piso a ese sumidero y lo delimito. Entonces va a tener esta forma, ¿sí? Una forma en L. Ya es una forma geométrica y la puedo determinar, ¿sí? Simplemente relacionando formas geométricas, o directamente lo puedo pinchar utilizando el comando de área en lo que es el AutoCAD. Ahora para el sumidero 3 también lo mismo, puedo agarrar este rectángulo y puedo decir este rectángulo va a tener este tipo de pendiente en las 4 direcciones para que llegue el agua hacia mi sumidero 3. ¿Ya? En el sumidero 4 solo tiene que tener dos sentidos, entonces como es lineal, entonces solo va a tener este y este, ¿ya? Entonces todas las aguas van a dirigirse a mi sumidero lineal, ¿sí? Entonces tengo que dividir las áreas de aporte. Esas son las áreas de aporte porque me van a aportar con agua cuando caiga al piso y van a ir y se van a direccionar a mis sumideros, ¿ya? Entonces ya tengo dividido eso, ¿sí? Y tengo que calcularlo, vuelvo a decirles, a través de las formas geométricas que tenga, ¿sí? O directamente en el AutoCAD. Puedo tener este cuadrado del sumidero 4 y pinchar las 4 esquinas y ya tengo el área. O en el sumidero 3 tendría que pinchar también las 4 esquinas de mi rectángulo y tendría el área. Y lo mismo pasa en el sumidero 4 y en el sumidero 2, que sería ya no solo pinchar 4 esquinas, sino tal vez algún cambio de dirección extra que tenga, ¿sí? Tendría aquí tal vez 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos en la esquina, ¿sí? Ahora aquí ya tengo armado mi esquema de cómo va a ser el funcionamiento, a qué cámaras voy a conectar, ¿sí? Entonces lo primero que tengo que hacer es ver la disponibilidad de cámaras, ¿sí? Acuérdense que hemos visto eso en el alcantarillado sanitario, ¿sí? Hemos visto que las cámaras hemos dispuesto y hemos colocado
cerca de las bajantes, máximo 2 a 1 metro, ¿sí? Y después hemos colocado otras cámaras por cambio de dirección, ¿sí? Sea estas por cambio de dirección horizontal o vertical, ¿sí? Entonces hemos utilizado esas cámaras. Ahora hemos dicho también en la teoría que estas cámaras las podemos convertir en cámaras mixtas, ¿sí? En ese caso, las cámaras mixtas ya no solo van a recibir el agua del alcantarillado sanitario, sino que van a recibir, por un lado, ¿sí? Como en el gráfico que tenemos aquí, vamos a tener lo que es el alcantarillado pluvial, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener lo que es el alcantarillado sanitario, ¿sí? Obviamente esas aguas no se tienen que mezclar, entonces vamos a tener que diferenciarlas, ¿sí? La parte más alta con media caña van a estar el pluvial y media caña abajo va a estar el alcantarillado sanitario. Y obviamente aquí vamos a tener cámaras de 60 de lado interno, ¿sí? Dimensión interna. Entonces lo mismo, ya hemos dispuesto nuestros sumideros en nuestro plano, ¿sí? En nuestro esquema de disposición. Y una vez que hemos colocado, ya hemos dicho aquí que este va a ser el sumidero 1, este va a ser el sumidero 2, este va a ser el sumidero 3 y este va a ser el sumidero 4, ¿sí? Entonces ya hemos dispuesto la ubicación, entonces tenemos que ubicar y decir dónde se van a conectar. Entonces yo digo, el sumidero 4 se va a conectar a esta cámara, que es la más cercana, y esta cámara, en el caso de que sea ya utilizado por el alcantarillado sanitario, que esté al lado tal vez de una bajante o por el efecto de un cambio de dirección, ya tenga ese tubo de alcantarillado sanitario, entonces lo puedo convertir en una cámara mixta, como en mi ejemplo. Esta ya la tenía, entonces esta se va a convertir en cámara mixta, entonces ya no tengo que moverla de posición, sino que ya la utilizo, ¿sí? Directamente me conecto ahí. Lo mismo, tengo el sumidero 3 aquí y utilizo la cámara 24, entonces me voy a conectar ahí, ¿sí? Aquí tengo el sumidero 2 y utilizo esta que antes me servía de cambio de dirección para el alcantarillado sanitario. Entonces la utilizo y digo ahí me voy a conectar. Esta del sumidero 1 aprovecho y digo tengo aquí y justo la última cámara que va a salir y se va a conectar con el colector público, entonces la utilizo y digo ese va a ser la conexión hacia eso. Entonces estoy aprovechando esas cámaras para convertirlas en cámaras mixtas, ¿sí? Fíjense que la disposición final que tengo que hacer y se va a hacer es del límite de propiedad, van a conectarse a lo que son los colectores, ¿sí? En un caso va a ser el colector público de alcantarillado pluvial y otro el colector público de alcantarillado sanitario, ¿sí? Entonces lo que manda ahora es dimensionar los tubos que tengo aquí, ¿sí? Entonces tengo que dimensionar primero cuál será la sección de esta, ¿sí? Mi sumidero lineal, ¿sí? Cuál será la sección que tendré que adoptar, cuál será el tubo que necesito aquí, necesito saber, entonces necesito saber eso aquí. El sumidero puntual no lo dimensiono, la rejilla en sí, pero sí el tubo que voy a tener aquí, entonces ese tubo lo voy a dimensionar, al igual que este que viene del sumidero 2 y también lo que viene del sumidero 1. Tengo que dimensionar. Después tengo que dimensionar nuevamente ahora
ya el tubo que viene de cámara a cámara. De la cámara 8 a la cámara 24 tengo que dimensionar ese tubo, que es otro colector. Después de la cámara 24 a la cámara 28 tengo que dimensionar. De la cámara 28 a la cámara 29 tengo que dimensionar este tubo. Después de la 29 a la 30 voy a tener que dimensionar este tubo. Y después finalmente la que sale de la cámara 30 al colector público de alcantarillado pluvial. ¿Sí? Vuelvo a decirles, tengo que hacer este dimensionamiento solo de los sumideros que están en el exterior de la vivienda, ¿sí? A nivel de piso. Ya no me interesa, ¿sí? Hacer el dimensionamiento de la canaleta del techo ni las bajantes pluviales, porque eso ya lo hemos hecho en la primera parte del proyecto cuando hemos cosechado, ¿sí? Eso ya está almacenada, esa agua, y ya va a ser utilizada dentro de nuestros artefactos. Entonces lo que tengo que dimensionar son los sumideros que están afuera, ¿sí? A nivel de piso. Entonces, una vez que ya he hecho mi esquema, que puede ser parte de mi isométrico, ¿sí? Entonces ya voy al cálculo, ¿sí? Entonces voy a seguir el procedimiento utilizando ahora lo que es el Excel, ¿sí? Aquí en esta parte, fíjense, he dividido lo que es el análisis, el tipo de sumidero que voy a utilizar, el dimensionamiento, ¿sí? Entonces aquí voy a agrandarlo un poco para que lo vean. Aquí tengo el tipo de sistema. Entonces el sistema que va a ser, ya no va a ser sanitario, va a ser de drenaje, o puede ser el denominado pluvial también. Entonces le voy a poner D1, ¿sí? Podría tener una propiedad muy grande, ¿sí? Que sea muy extensa. Entonces tenga tal vez un ramal al lado derecha y otro ramal al lado izquierdo. Entonces podría denominar D1 y D2, ¿sí? Tener dos sistemas de drenaje de piso al lado derecho, al lado izquierdo de mi propiedad, siendo que tuviera tal vez un jardín muy grande, un parqueo muy grande, ¿sí? En este caso no, es una L sencilla, ¿sí? Ahora aquí coloco lo que es el nivel. El nivel de lo que voy a diseñar va a ser el nivel del drenaje a nivel de piso. Entonces todo va a ser en planta baja. ¿Qué tramo? Entonces voy a empezar dimensionando los tramos. Entonces puedo decir, voy a dimensionar tal vez el S1. Entonces el S1 va a ser sumidero 1 con lo que es la cámara 30. Cámara 30. Entonces ahí está el tramo que voy a dimensionar. El tipo de tubería nuevamente va a ser colector, porque ya estamos hablando a nivel de tuberías horizontales fuera de los ambientes húmedos, ¿sí? Entonces ya son colectores. Ahora aquí me dice intensidad la columna. Entonces ahí tengo que irme a la tablita 3.2, ¿sí? Esta tablita también ya la hemos utilizado en lo que es cosecha de agua de lluvia, pero volvemos a recordar. Entonces aquí tenemos lo que son las ciudades. En nuestro caso vamos a dimensionar para lo que es la ciudad de La Paz o la ciudad del Alto, pero también tenemos otras ciudades, ¿sí? Entonces para el ejemplo, pues vamos a ver lo que es la ciudad de La Paz. Entonces estamos en la ciudad de La Paz y nos vamos a la columna con T10, ¿sí? Esto significa que tiene un periodo de retorno de 10 años la lluvia, ¿sí? Entonces tenemos que diseñar para ese periodo.
¿sí? No nos interesa ya el periodo de 2 ni de 5 años. ¿Por qué? Porque estamos diseñando para una lluvia que es la que nos recomienda la norma y también la que es más recurrente. Entonces, esa es la que nos dice 10 años y nos vamos a la columna E. Entonces ahí tenemos el valor de 32 para lo que es la ciudad de La Paz, ¿sí? 52 milímetros hora. Entonces eso es lo que vamos a copiar aquí. 52. Si fuera que estuviéramos diseñando para lo que es la ciudad del Alto, estaríamos entrando a lo que es 41, ¿sí? Si estuviéramos diseñando para Santa Cruz, obviamente la precipitación es mayor, es 135 milímetros, ¿sí? Entonces obviamente eso va a generar que tengamos tubos más grandes, que tengan un diámetro mayor. Fíjense en lo que es Trinidad, es 170, ¿ya? Entonces es mucho más, es 3 veces más que la ciudad de La Paz. Y entonces también el diámetro que nos va a salir en tema colectores, ¿sí? O la sección del canal va a ser mayor, ¿sí? Entonces pongo 52, ya está marcado. Ahora tengo que ver el tema del sumidero, ¿sí? Entonces el sumidero que voy a dimensionar, que estoy viendo ahorita, es el sumidero 1. El área drenada la tengo que calcular, ¿sí? Entonces puedo decir aquí, puedo sacarme algunos valores, ¿sí? Diciéndome que puedo tener aquí un área tal vez de 3 por 4, ¿sí? 3 metros por 4 metros. Entonces esa es mi área para mi sumidero 1. Entonces ahí voy a tener un área de 4 por 3, que es 12 metros cuadrados, ¿sí? Entonces aquí, si quieren, le pongo m cuadrado. El tipo de sumidero es el sumidero puntual. Aquí estoy poniendo que para el tema de la tabla pongamos P, sumidero puntual, y L, sumidero lineal. Entonces aquí pongo P. En el caso de sumidero lineal tendría que llenar esto. Aquí no lleno, ¿por qué? Porque este es puntual. Y directamente me voy al colector. Entonces tengo 3 tipos de pendientes. Entonces en mi caso voy a elegir la pendiente del 1%, ¿sí? Entonces me voy a la tabla correspondiente, que sería la tabla 6.6, ¿sí? Colector horizontal pluvial. Entonces digo que para este primer valor voy a utilizar el 1%, ¿sí? Y me fijo en lo que es la intensidad. He dicho que la intensidad para la ciudad de La Paz, para un periodo de retorno de 10 años, es 52 milímetros. Entonces yo no puedo utilizar este valor de aquí porque ya he sobrepasado a esa intensidad máxima, ¿sí? Tengo 52, entonces no puedo utilizar. Entonces me voy a la siguiente, que sería 75 milímetros, y voy hacia abajo, ¿sí? Después me dice aquí que el primer valor para 75 son 102 metros cuadrados, ¿sí? Metros cuadrados. Entonces aquí me dice que 102 metros cuadrados es el área máxima a ser drenada, ¿ya? Entonces ese valor está bien, ya que yo solo tengo 12 metros cuadrados, porque estoy viendo una vivienda pequeña que tiene un patio pequeño, un jardín pequeño. Entonces más que suficiente. Entonces me voy al valor siguiente, que me dice que es 75 milímetros, DN 75. Entonces aquí pongo 75. El siguiente, nos vamos nuevamente a planta baja y podríamos hacer ya el tema de los otros sumideros. El sumidero 2. Entonces aquí digo sumidero 2 al la cámara 28.
Entonces nuevamente aquí va a ser colector CD. La precipitación no va a variar, ¿sí? El sumidero va a ser el sumidero 2. El área. Aquí puedo sacar y decir, bueno, yo tengo aquí un área. Puedo decir que esta sean 5 metros. Este lado tenga tal vez otros 5 metros, ¿sí? Esta distancia aquí puedo decir que es 1 metro, ¿sí? Esa distancia aquí puedo decir que son 2 o 3 metros, ¿sí? Entonces con esas dimensiones puedo definir y calcular el área, ¿sí? Entonces sí, directamente mi área puedo calcularla así, manualmente, por geometría, por relación de figuras geométricas o por el AutoCAD, ¿sí? En este caso voy a hacer directamente las figuras porque son figuras conocidas. Entonces digo el área 2 de mi sumidero va a ser igual a 2 rectángulos, ¿sí? El rectángulo que voy a tener de base 5 y de altura 5 menos 1 metro, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo el lado 5, pero este pedacito de aquí es 1 metro, entonces simplemente va a ser 4, ¿sí? Entonces 5 por 4 más el pedacito de aquí que tengo, o este rectángulo que me sobra, que va a ser simplemente el valor de la resta de la base, que es 5 menos 3, 2 metros por 1. Entonces aquí 5 por 4, 20 más 2, tengo 22 metros cuadrados. Y ahí pongo 22 metros cuadrados. Tipo de sumidero va a ser puntual. No coloco nada aquí, ya que no es lineal. Y elijo una de las pendientes, ¿ya? Pongámosle que la topografía me da, o quiero utilizar una de 2%, ¿sí? Entonces nuevamente voy a mi tablita y digo, voy a utilizar ahora 2%, ¿sí? Entonces nuevamente me fijo en la columna de 75 y aquí me dice que 144 metros cuadrados como área máxima a ser drenada. Yo tengo 22, entonces igual no llego ni a la cuarta parte de este valor, entonces igual me quedo en 75, DN 75. Entonces aquí DN 75, nuevamente voy aquí y coloco al sumidero 3 con la cámara de inspección 24. También sigo como colector, sigue siendo la misma intensidad y en este caso es el 3. En este caso nuevamente puedo sacarlo del AutoCAD del área o de forma manual, ¿sí? Entonces en este caso digo, esto de aquí mide 2 metros y el largo de esto mide, pongámosle 5, ¿sí? Entonces simplemente va a ser un rectángulo de 5 por 2, 10 metros. También es. Y nuevamente me voy a mi tablita
y voy otra vez a 1% y digo 1%. Tengo una precipitación de 52, entonces no puedo utilizar 50, tengo que irme a la precipitación de 75. Voy aquí, bajo, tengo 102 metros cuadrados como área máxima a ser drenada. Yo solo tengo 10, entonces voy a utilizar DN75 para 1%. Entonces aquí hago lo mismo. En el sumidero 4 me voy a conectar a la cámara 8. Colector, tenemos 52 y va a ser el sumidero 4. Ahora veo el área. En este caso, nuevamente digo, ya digamos que aquí el área que tengo va a ser un lado de 6 metros, ¿sí? Aunque por la imagen parece que fuera 5, pero ahí le pongamos como es un ejemplo. Entonces vamos a tener un rectángulo de 6 por 2. 2. En este caso el sumidero ya no es puntual, sino es lineal, entonces le pongo L. En este caso voy a ver, puedo elegir y puedo hacer para ambos, para ver y elegir cualquiera de los dos. Entonces digo, para el tema rectangular, ¿cómo me saldrá? Entonces me voy a esta tablita, me voy a la tabla 6.2 o la 6.3, ya que es para canaletas rectangulares, ¿sí? Y esas canaletas las puedo asimilar como si fueran un canal rectangular también, ¿sí? Entonces nuevamente veo la intensidad de lluvia en la ciudad de La Paz. He visto que era 52. No puedo utilizar el 50 ni en esta tabla. Tengo que utilizar lo que es 75. Entonces vuelvo a ver cuál utilizo. Digo, voy a utilizar la del 1%, que está aquí abajo. Entonces 75 con 1% me dice que tengo un área de lo que es 47 metros cuadrados como área máxima a ser drenada. Yo solo tengo 12 metros cuadrados, entonces tengo todavía mucha área para cubrir. Entonces me quedo en este valor. Entonces esa va a ser mi sección, ¿sí? Esta de aquí, 50 por 70, el ancho 50 milímetros y la altura 70. Entonces aquí le pongo 50 por 70. Ahora puedo calcularlo también para que sea semicircular, ya que puedo tener dos alternativas, ¿sí? Entonces aquí tengo la tabla 6.1 y lo mismo, puedo elegir 1% y decir, bueno, no puedo entrar a lo que es 50, sino que me voy a la columna de 75, ya que estoy en la ciudad de La Paz, y me voy a este primer valor. Me dice que tiene un área a ser cubierta de 30 metros cuadrados y yo tengo 12. Entonces está bien. Entonces me quedo con un DN semicircular, ¿sí? O sea, media caña de 75. Ahí estaría ya tal vez dimensionada la primera parte. Lo que corresponde ahora es irme y ya había dimensionado lo que son los tubos verdes que he dibujado aquí, que serían los colectores que van a las cámaras, y también lo que es el colector del pluvial, ¿sí? En este caso el colector le pondré el rectangular 50 por 70, ¿sí?
En lo que es el sumidero 4 me ha salido 75, en realidad todos me han salido 75. Entonces aquí 75, 75. Este también me sale Fi 75, Fi 75, ¿sí? Ahora lo que corresponde es dimensionar los tubos que voy a poner aquí, que son color, que son, aquí en la imagen está de color negro, pues los voy a trazar de color morado, ¿sí? Estos tubitos de aquí. Esos tengo que dimensionar ahora. Entonces voy a partir de la cámara 8, ¿sí? La cámara 8 recolecta el agua del sumidero, ¿sí? Y se conecta a la cámara 24, ¿sí? Entonces solo tiene un aporte, que sería el sumidero 4. Entonces voy a hacer cámara 8, cámara 24. Igual estoy en planta baja, sigo en el drenaje 1, sigue siendo un colector domiciliario, sigo teniendo 52. Esto más bien lo puedo copiar. Y después ya no tengo aquí sumidero, ¿sí? Directamente ya a dimensionar lo que es esta parte de aquí que le estoy sombreando, ¿sí? Toda esta parte de aquí ya corresponde. Esta de aquí ya no tengo que poner nada más, ¿sí? No tengo que colocar porque ya no hay ningún sumidero intermedio, ¿sí? Ya todos los he dimensionado. Entonces me voy aquí y elijo. Entonces digo, voy a hacerlo para 1%. Entonces me voy a la tablita correspondiente, 1%. La columna 75 me dice que 102 es el área máxima y me quedo nuevamente con 75 porque el área que voy a cubrir va a seguir siendo la de la del sumidero 4, que es 12, ¿sí? 12 metros cuadrados. Entonces aquí mantengo 75. Después me voy a lo que es el siguiente tramo de cámara. Este me salió 75. Me voy al siguiente, que sería la cámara 24 a la cámara 28. Cámara 24 a 28. El área que voy a recolectar, ¿sí? Va a ser del área del sumidero 4 más el sumidero 3, ¿sí? Porque voy a hacer este trámite de aquí. Este trámite de aquí voy a hacer. Entonces ahí voy a recolectar el agua del sumidero 3 y del sumidero 4. Entonces ahí voy a tener más este, ¿sí? 22 metros cuadrados. Vuelvo al 1%. Y en 1% nuevamente me paro aquí en la columna 75, bajo aquí y tengo 102 como área máxima. Y me da DN75. Entonces voy a seguir hasta ahí, ¿sí? Entonces mantengo mi diámetro ahí de 75. Entonces aquí voy a tener Fi
75 ahí también. Ahora lo que voy a hacer es la cámara 28 a la cámara 29. a 29. Ahí en esa cámara, que es la 28-29, se va a incorporar lo que es el sumidero 2 y voy a tener el agua del sumidero 3 y del sumidero 4 también. Entonces digo más esto más el sumidero 2 y me da 44. Nuevamente voy a mi tablita, digo seguiré en 1%, entonces estoy aquí en esta columnita 1%, 75 milímetros, me quedo en 102, ya que todavía tengo 44, estoy llegando cerca a la mitad de su máxima área, entonces mantengo 75. Aquí 75. Oh, me equivoqué. Este es el, sí, 75. ¿Sí? Ahora el siguiente es la cámara 29 a 30. Y ahí se incorpora lo que es el caudal. No, ningún caudal se incorpora porque la 29-30, justo la cámara 29 es solo de cambio de dirección, ¿sí? Entonces no se está incorporando ningún tipo de sumidero, entonces vamos a mantener el área y obviamente en la dimensión, ¿sí? No se incorpora nada, entonces mantenemos el área anterior y por lo tanto la dimensión también se mantiene. Ahora nos vamos al último tramo, que sería para conectarnos al colector público de alcantarillado pluvial, de la cámara 30 al colector público. Entonces aquí pongo cámara 30 y al público. ¿Sí? El área a ser drenada va a ser el área total de mi área descubierta, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque ahí voy a incorporar lo que es el sumidero 1. ¿Sí? Entonces ahí sumo los 44 más el valor del sumidero 1, 56. Y estos 56 metros cuadrados es el área de toda esta L, ¿sí? De toda el área que voy a drenar, de mi patio, de mi garaje, ¿sí? Entonces ahí yo tengo 56 metros cuadrados y nuevamente me voy a mi tablita y digo, me sitúo en la columna de 75 por estar en la ciudad de La Paz, voy a 1%, me dice que estoy en 102 metros cuadrados, aún sigo en la mitad, entonces sigo con DN75, ¿sí? Entonces ya he calculado ahí, pero me acuerdo de lo que el reglamento me manda y me dice que el último tramo, sea alcantarillado sanitario o alcantarillado pluvial, el último tramo que se va a conectar de mi última cámara de mi propiedad al colector que está en la calle tiene que tener como mínimo una pendiente del 2%. No puedo tener más, no puedo tener menos, ¿sí? Porque con ese 2% estoy asegurando que no voy a tener problemas, ¿sí? Entonces no hago aquí, sino en la de 2% o para asegurarme el 4%. Entonces puedo irme al 4%, obviamente me va a requerir mayor cantidad de área. Entonces me voy al 4% que está aquí abajo, ¿sí?
estoy en la columna de 75 y más bien tengo más área, ¿sí? Me dice que es un área de 204 metros cuadrados. Entonces yo todavía estoy en la cuarta parte porque tengo 56 metros cuadrados. Entonces igual sigo estando en DN 75, ¿sí? Pero va a estar con un 4%, ¿sí? Entonces ese sería el último valor que me da, ¿sí? Este último de aquí que estamos manejando, tenemos la cámara. Acuérdense que la cámara hemos quedado sea alcantarillado sanitario o pluvial. En este caso es una cámara mixta que la vamos a utilizar para ambos sistemas. Entonces la última cámara tiene que estar del límite de nuestra propiedad o de la pared, ¿sí? Máximo 1 metro, ¿sí? Entonces, pero dentro de nuestra propiedad. Y de ahí tenemos que mandar un tubo hacia el colector público que va a pasar por la calle, ¿sí? Por la misma avenida, ¿sí? Y eso lo que nos manda el reglamento es que tengamos una pendiente mínima del 2%, ¿sí? No podemos utilizar el 1%, que podemos utilizar dentro de la vivienda, ¿sí? Dentro de toda nuestra propiedad. De esa última cámara al colector público, el diámetro mínimo es el 2%, sea para alcantarillado sanitario y para el alcantarillado pluvial, 2%. En este caso yo puedo utilizar 4, entonces he optado por el 4%, ¿sí? Para hacer un poco la diferencia. Aquí más o menos tenemos un ejemplo de lo que hemos visto en la anterior, ¿sí? Si se acuerdan, aquí tenemos una cámara, aquí tenemos otra cámara, aquí tenemos otra cámara, aquí tenemos otra cámara, aquí tenemos otra cámara, ¿sí? Aquí también podemos tener otra camarita, ¿sí? Y también tenemos aquí, justo aquí, y aquí se va a conectar a lo que es el colector, ¿ya? Entonces la compañera pregunta, dice, bueno, en el ejemplo hemos visto que solo viene de un lado, ¿sí? Y cómo es la numeración, hemos visto que es seguida, pero en el caso de que se presente y tengamos dos ramales que se fusionen en una sola cámara al final, ¿cómo es la numeración? Bueno, la numeración no va a ser diferente, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir que esta camarita se va a conectar a esta, ¿sí? Esta aquí. Entonces tenemos que seguir ese mismo sentido para el tema de la numeración. Entonces puede ser esta la cámara 1, esta la 2, esta la 3 y esta de aquí que estamos llegando puede ser la 4 o la dejamos pendiente si quieren, pero no hay problema, podemos ponerle cámara 4. Después en este lado tenemos este sentido, como están viniendo la conexión, ¿sí? Por eso es importante saber el sentido del flujo, ¿sí? Por eso les pedía siempre que coloquen las flechas. Entonces a este lado puedo empezar y decirles, esta es la cámara 5, esta es la cámara 6, esta es la cámara 7, ¿sí? Puede ser así, ¿sí? No hay problema. En el tema de los sumideros, lo mismo pasaría, ¿sí? La numeración no tiene que seguir una regla exacta, ¿sí? Ustedes denominan al sumidero, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener aquí un sumidero, ¿sí? Aquí podemos tener otro, aquí podemos tener uno también, y este que se conecta aquí, tal vez este se va a conectar aquí, este aquí, ¿sí? Aquí tal vez podríamos tener uno lineal. Entonces aquí vamos a tener un sumidero, aquí otro sumidero, sumidero. Podríamos tener aquí otro sumidero, aquí poder tener otro, ¿sí? Y tal vez aquí otro más, ¿sí? Y tal vez aquí porque
necesitamos tener. Y podríamos ponerle aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Lo que nos tenemos que acordar es dónde se están conectando los sumideros, ¿sí? Esa es la idea. ¿Dónde estamos conectando? Porque según el cálculo ahí va a ser, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este ejemplo que le estoy mostrando de manera rápida, la cámara 5 está recibiendo 3 sumideros, el sumidero 5, el 6 y el 4. 2 puntuales y uno lineal. Del trazo de la tubería de alcantarillado pluvial va a ser color negro, ¿ya? Por ejemplo, aquí estoy utilizando varios colores, estoy utilizando color negro, rojo, morado, sí, pero no se confundan, esto es solo para el tema didáctico, para que podamos entender el ejemplo, pero para el tema planos, el color tiene que ser color negro, ¿sí? Negro. Y el trazo tiene que ser línea, punto, línea, punto, línea. Y tiene que tener también su sentido de flujo, ¿sí? Una flechita, ¿ya? Y nuevamente el grosor tiene que ser 0.3 milímetros en el AutoCAD,